Y como esta banda, ahora voy con algo novedoso, algo nuevo, algo que ya venía pensando desde un tiempo y dije, pues, ¿por qué no? Voy a demostrar que aún tengo ideas y que no solo dependo de mis suscriptores. Aunque eso tenga que demostrarse en malas calificaciones. Pero bueno, detalles aparte, vamos con esta historia sobre enfrentamientos de estos personajes contra el gran Smaug. 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 ¿Cómo se diga? El Dorado. Así que hagan sus apuestas, denle el botón de like y prepárense para la acción. Así que vayan por palomitas y diviértanse. Tras aquel implacable combate de fuego contra hielo, los comerciantes de nuevo tenían grandes historias sobre una noble reina que protegió su reino de una gigantesca bestia o de una terrible calamidad voladora que destruyó el reino de un noble señor, de una noble dama. Todo se distorsiona. A veces el monstruo era una metáfora y en verdad era una calamidad, un volcán, un terremoto, lo que sea. Y aquel señor, en realidad era una reina, pero muchas veces lo cambiaban para decir que era un noble, algún héroe u otra cosa más. Y de lo mismo a la inversa, la calamidad fue un castigo por las atrocidades de una bruja que controlaba el hielo y muchas otras cosas más. Pero siempre puedes hallar nuevos rumores que son iguales de absurdos e iguales de interesantes. Mares al norte, en lugares frías y aisladas, se sabe que hay cazadores de dragones, o eso dicen los que vienen de esos mares. Dicen que hay dragones que pueden ser tan pequeños como un perro o un gato, y otros son tan grandes y masivos que podrían destruir casas enteras con tan solo pararse sobre ellas. Y estos dragones pueden ser tan diversos en tantas formas, una gran gama de colores, rojos, verdes, negros, grises, amarillos, con grandes dientes, grandes garras, con dos alas y dos patas, cuatro patas y dos alas, a veces sin alas, a veces sin patas, pero todos tienen algo especial. Son dragones, son bestias poderosas y temibles. Y de esos cazadores se hablan de que se dividen en dos. Unos usualmente hacen lo que haría cualquier cazador. Preparan la trampa, preparan las armas y matan a la bestia. Venden su carne, sus huesos, sus pieles, incluso cualquier otra cosa que puedan sacar de estas bestias, porque de una u otra manera son valiosos. Mientras que hay unos que se dedican a atraparlos. Del por qué no es muy claro. Algunos creen que los atrapan por deporte, porque quieren una mascota, o algo más extraño y loco. ¿Qué tan loco? Pues eso depende de qué tan loco te parezca el que alguien diga que existen los jinetes de dragones. Gente que puede montar estas peligrosas bestias y volar por los aires, atravesar mares, destruir flotas y declararse el rey de cualquier tierra a la que vayas. La gente no puede creer que haya gente que pueda dominar dragones, valga la redundancia. Algunos dicen que los domas, enseñándoles qué es el miedo y el dolor. Otros dicen que con amistad, amor, estas criaturas logran entenderte y te acompañan por siempre. Todo eso es muy bonito y bello, pero ¿será verdad o no? Pues a estos cazadores les llegan rumores de diversas tierras lejanas, tierras donde se habla de gente capaz de volar con dragones en la espalda, gente que vive en un volcán y que ese volcán es mantenido a raya por un gigantesco dragón. Gente que según ellos viven sobre un rey dragón. Y más leyendas extrañas, incluyendo aquella donde dicen que el más grande domador de dragones, el señor de los dragones, domina los cielos sobre una especie extinta, algo llamado furia nocturna, algo que pudo vencer a una calamidad gigantesca llamada la muerte roja. Pero siempre exageran estos rumores. A veces dicen que
Aquel señor de los dragones es alguien tan grande como para partir a un dragón por la mitad. Algunos dicen que es alguien tan listo y astuto que sabe cómo hipnotizar a los dragones con tan solo la mirada. Y así más y más rumores hablan sobre esta gran leyenda. Lo que nadie pudo adivinar es que esos rumores llegaran a tierras lejanas, muy, muy lejanas, llegando a tierras en donde montar dragones no solamente es un sueño, es un delirio de lo más grande que se haya podido imaginar alguna vez. Porque los dragones en esas tierras siempre son y siempre serán bestias, monstruos, grandes serpientes que no tienen lealtad a nadie, ya no al menos. Grandes serpientes muy inteligentes, inmortales, poderosas. Grandes serpientes que han dominado diferentes áreas con tan solo estar presentes. Han marcado su lugar en la historia a través del fuego, la muerte, la desolación y más. Y el más grande de los dragones de esta era es uno que vive bajo la montaña. Un dragón que vive sobre lo que alguna vez se conoció como Erebor. El gran reino de los enanos que está lleno de fortunas, tesoros e inimaginables cantidades de oro que podría hacer que alguien se muriera de tan solo un infarto al imaginar cuánto oro había ahí adentro. Desgraciadamente para estos enanos, olvidaron que los dragones son muy codiciosos, y desafortunadamente sus grandes riquezas atrajeron al más despiadado de todos los dragones de esta era, Smaug el Terrible. Smaug el Dorado llegó, los atacó y tomó todo. Pero no atacó como una simple bestia, que son ruge y gruñe para luego atacar de forma salvaje. No. Los dragones son brillantes, y este en especial lo fue más. Los observó, los estudió, entendió cómo actuaban, qué hacían, y fue así como los destruyó uno a uno. Atosigó a los enanos, destruyó a los hombres, y finalmente dio el golpe final. Y así es como él se declaró el nuevo rey bajo la montaña. Pero pese a disfrutar sus grandes riquezas, tiene que salir cada tanto para alimentarse, para enterarse de las cosas nuevas del mundo, o incluso tal vez por aburrimiento, pero siendo un dragón es muy difícil saberlo, y además nadie es tan loco como para intentar estudiar las actividades de un dragón, y si lo intentara, lo más probable es que termine muerto. Pero a lo que voy es que Smaug sabe lo que pasa a su alrededor. Smaug sabe de estos rumores y lo enferman. Pensar que existen dragones tan débiles de voluntad y poder que tienen que ser domados por otros humanos. Una tierra de dragones sonaría como una tierra de ensueño para Smaug, un lugar donde su especie domina sobre todas las demás. Así que pensar que las más grandes criaturas que alguna vez hayan existido, seres que han derribado gigantes, a las grandes águilas que casi pudieron haber quemado todos los elfos, que destruyeron a los enanos y que son el terror de los hombres, pueden ser dominados por estos mismos, hace que su sangre empiece a hervir. Decir que los dragones pueden ser vencidos y derrotados es como decir que él puede ser domado y derrotado, algo que no puede soportar ni tampoco tolerará. Si creen que pueden conseguir algo sobre él, si creen que pueden domarlo, es porque no saben lo que significa ser un dragón. Así que Smaug emprendió un nuevo viaje, juntó información y se movió a esas tierras lejanas donde se dice que hay domadores de dragones, donde el más grande señor de los dragones se ocupa de gobernar y expandir su influencia por diferentes partes del mundo. Su viaje fue largo y tedioso, llevando a los lugares fríos y helados. Era tan insoportable para él que varias veces pensó en simplemente irse, porque no valía la pena perderse en una tierra congelada e inhóspita para poder atrapar
Hay tal idiota que diga que los dragones pueden ser domados o que alguien es el señor de los dragones. Pero entonces su búsqueda dio frutos. A la distancia notó algo. Una gran flota de barcos que se ocultaba en el hielo. Grandes flotas de barcos que estaban repletas de humanos, pero de otra cosa más. Dragones. O al menos eso dicen ellos, porque para Smaug estas criaturas a duras penas puede considerarlas dragones. Tienen escamas, algunos tienen alas, y por lo que pudo ver, la mayoría escupe fuego. Pero fuera de eso, no son dragones. Recuerda cómo era su vida antes de dejar su nido, su primer nido. Los dragones ahí, si bien no todos eran tan grandes y majestuosos como él, eran poderosos. Desprendían miedo. Se aseguraban que todos supieran quién era quién. Destacaban su poder, su inteligencia, sus habilidades. Se robaban territorios, luchaban el uno contra el otro. Y el fuego no era un fuego natural que cualquier animal podría hacer. Era un fuego infernal que solamente las más grandes criaturas, las terribles bestias que creó Mordor, son capaces de hacer. Pero estas cosas no son como él. En verdad parecen inocentes. Una palabra tan extraña para conglomerar con un dragón que incluso para el gran Smaug eso es tan raro y extraño. Un dragón inocente jamás debería haber existido. Ellos son la cúspide de todas las criaturas existentes de la Tierra Media, diseñadas para destruir y quemar a todos los enemigos del Señor Oscuro. ¿Cómo es que esas criaturas podrían ser inocentes? Son seres de maldad. Si estuvieran frente a a una de las grandes piedras místicas, sin duda serían quemados. Y lo sabe, porque el más grande de todos los dragones, en verdad el más grande de todos los dragones, fue quemado por esas piedras. Y está seguro que si estos dragones se encontraran con esas mismas joyas, no les pasaría nada. Smaug, intrigado por todo esto, decidió observar y vigilar. A gran distancia, pero lo suficiente para mantenerse alejado de la vista de los dragones, de sus sentidos mejorados y de los humanos. Descubre que hay algo grande en el agua, no sabe qué es, pero el que parece ser su líder, un hombre con una mano de metal, parece intentar instruirla, gritarla, la observa y golpea cadenas, pero no sabe de qué se trata. Parece que hay dragones marinos. Parece que tiene bajo su control a una poderosa bestia marina, pero no puede distinguir qué es. Pero logra recabar información cada tanto. Son cazadores. Él es un hombre que llega Drago mano dura. Un hombre tonto para Smaug, sin duda. Pero siguió observando, intrigado, ya que descubrió que quiere atacar un nido de dragones. Quiere cazar al rey de los dragones, para que él pueda dominar a los dragones. Smaug estuvo tentado con quemar todo el lugar, pero tenía curiosidad sobre este nido de dragones y de cómo un humano podría vencer a ese supuesto rey y por qué ese dragón era llamado como el rey de los dragones. Para Smaug, todas estas bestias eran indignas. Y si había algo que las gobernara, o era un dragón tonto, o era un dragón poderoso, pero no será uno que domine sobre él. Lo observará, lo matará, y les demostrará a estos humanos qué significa el fuego. Los días pasaron, las semanas pasaron, hasta que finalmente las cosas cambiaron. Y vio lo que tanto había escuchado y que tanto había negado. Humanos montando dragones. Uno parecía un ave con espinas en la cola. Otro era un dragón extraño de dos cabezas. Uno era un dragón más extraño que parecía una masa de carne con
minúsculas alas como una piedra voladora extraña. Otro ya parecía mejor en cierto aspecto, con dos alas, dos grandes cuernos y una gigantesca boca llena de dientes, pero aún así, estos dragones son patéticos a los ojos de Smaug. La rubia que montaba al dragón de forma de ave, acusó a Drago de que estaba en peligro, porque Bergs, su tierra, está repleta de jinetes de dragón. Tiene un ejército entero con dragones rastreadores expertos en ubicarlos, y que lo hallarán, lo matarán, destruirán todo su reino, y que todo esto será a manos del gran Hippo Abadejo, domador de dragones, el más grande señor de los dragones, pero sobre todo, el hijo de Stoico el Vasto, un gran jefe por lo que pudo entender Smaug. Smaug vio que esta niña le intentaba meter miedo a Drago. Quiso intimidarlo, quiso demostrarle que tiene poder y que tiene todas las de perder, pero Smaug solamente pudo aguantarse la risa. La niña estaba atada de manos, sus compañeros a punta de hachas, sus dragones atrapados. Y esta niña intenta amenazar a un tipo que duplica su altura y podría tal vez triplicar su peso sin contar su mano de hierro. Esta niña le da información falsa o verdadera a un psicópata, el cual no ha demostrado todas sus cartas. Y Smoke solamente se puede reír por lo tontos que son los humanos. Pero aún así le agradece a la niña, ya que, con eso dicho, Drago decidió adelantar sus planes y así empezar la invasión al nido de dragones. Y Smaug estaba interesado en qué clase de guerra de dragones podría desatarse. Smaug fácilmente lo siguió a la distancia. Cuando un marinero miraba al cielo pensaba que solamente eran nubes grises. A veces se sorprendía por querer ver una sombra gigantesca, pero alguien le recordaba que podría ser otro tipo de dragón que está perdido por ahí. Y simplemente continuaban. Smoke solamente miraba a la distancia y se burlaba de ellos, sobre cómo se despreocupaban porque había un dragón cerca de ellos y ellos simplemente lo ignoraban. Smoke sería más que contento en escuchar sus gritos. Pero antes vería cómo lucharían estos bárbaros y dragones acorazados contra este nido de dragones. La flota llegó, bajó sus herramientas, su equipo de asedio y lanzó un ataque contra una isla que estaba cubierta de forma extraña por témpanos y bloques gigantes de hielo. Era una formación anormal de hielo. Destacaba demasiado y sin duda no era natural. Smoke se preguntó qué cosa pudo haber hecho eso. Se preguntó si acaso hubiera sido magia o algún artefacto élfico, pero no pudo pensarlo más. Vio cómo los humanos prepararon sus armas y continuaban el ataque mientras, de diferentes agrietas y aberturas de esa fortaleza helada, salieron dragones de todo tipo, algunos incluso más bizarros de los que Smough había visto. Dragones de múltiples cabezas, de proporciones extrañas, y algunos con capacidades raras, como cambiar de colores, y más cosas. Luego también vio los dragones acorazados. Los dragones normales tenían problemas con los acorazados, no solamente porque se enfrentaban a una especie evidentemente más grande y pesada, sino que el propio hierro que tenían dificultaba el poder atacarlos de frente. También los humanos prepararon armas especializadas para dragones, ballestas que lanzaban cuerdas y redes que los ataban, los derribaban y dejaban indefensos, trampas que parecían una ratonera gigante que los atrapaba con una mano de hierro, otras que eran domos gigantescos donde tenían dragones atrapados. Estos chillaban por ayuda. Un dragón suelto los escuchaba e intentaba ayudar para que luego la trampa se cerraba de forma más violenta, agarrando colas, alas, incluso cuernos, posiblemente dejando heridas
graves que podrían matar a estas cosas. Nada de esto podría afectar a Smaug, pero aún así tuvo que aceptar que estos humanos son ingeniosos, sin duda saben lo que hacen. Pero claro, solo están acostumbrados a lidiar con criaturas pequeñas. Y entonces lo vio. Los dragones capturados de los jinetes se liberaron junto con ellos. Y apareció otra cosa. Mejor dicho, otros dragones. Uno era extraño, con múltiples alas. Otro era como un animal acorazado gigantesco. Y otro era una extraña derivación del otro dragón. O tal vez el otro dragón corpulento era una derivación de esta cosa que era igual de corpulenta y lenta. Pero Smoke se concentró en la mancha negra que estaba volando. Era muy rápido. Hacía un chillido raro cuando se movía a grandes velocidades y disparaba algo extraño. No era fuego, pero actuaba como tal. Era púrpura, destellaba, sacaba una explosión grande. Pero Smoke no pudo distinguir qué era eso. Finalmente había visto a un dragón lanzar un ataque tan extraño que no pudo identificar. Los demás dragones lanzaban fuego o alguna especie de fuego extraño, pero esta cosa era diferente a todo lo demás. No supo qué es. Pero entonces vio lo que sin duda debió ser el rey de los dragones. Un dragón gigantesco que tal vez sí o tal vez no tenga alas. Si las tiene, ya no sirven para volar. Y si las tiene, si no las tiene, tal vez este sea un vestigio de alas. Es blanco, gigante, tal vez la mitad de él, o tal vez un poco más grande que él. Al menos en cierto aspecto, ya que Smaug es más serpentino, mientras que esta cosa es más corpulenta, con grandes patas, múltiples espinas o cosas extrañas que salen de su cráneo, y dos colmillos gigantescos. Y entonces Smaug entendió quién creó esa fortaleza. Fue este propio dragón. Con su aliento congelante ataca y destruye gran parte del ejército humano. Y entonces el Draco, utilizó su extraño garfio y gritó de forma rara, como alaridos de un animal. Y del mar salió otra bestia similar al rey de los dragones. Pero esta no era blanca como la nieve, era gris como una roca, con grandes colmillos que apuntaban hacia arriba, mientras que el rey los apuntaba hacia abajo. Y tenía grandes grilletes en sus colmillos. Ahora Smoke lo entendía. Este humano debió capturar a esta bestia cuando era joven, o en algún momento de debilidad. La entrenó a base de miedo y dolor, tanto así que pudo ponerle grilletes en sus gigantescos colmillos y usarlo para mover su flota. Smoke tuvo que reconocer que este hombre en verdad es despiadado y temible, pero para él sigue siendo el mismo gusano que siempre. Ve a las dos gigantescas bestias luchar, estrellan sus colmillos, chocan sus cabezas. Una humana con un atuendo raro intenta detenerlos, pero ellos no se frenan. Y entonces Smaug decidió que ahí era su entrada. Si esperaba a que estas dos bestias se mataran, cualquiera escupiría en su nombre diciendo que solo actuó como un cobarde, esperando a que estos dos se mataran y se colocara encima de ellos reclamando su poder, reclamando una gloria inmerecida. Y eso no lo permitirá. Si todos han de hablar de Smaug, será de su terrible poder y cómo nadie puede enfrentarlo. Así que una gran nube se asomó sobre la gran flota. La batalla era tan encarnizada que nadie prestó atención, hasta que del cielo llegó una tormenta de fuego. Todos los navíos en la retaguardia y muchos más en la parte media se habían perdido en un instante. Se escuchó el rugido de un dragón cuando cayó del cielo y quemó todos los barcos que estaban ahí, bloqueando la salida a todos los demás barcos que habían anclado. Los vikingos que estaban a bordo fueron calcinados o apenas pudieron salvarse al lanzarse al agua.
Las grandes bestias se detuvieron al ver el fuego. Todos los dragones se detuvieron de golpe, viendo con temor lo que estaba pasando. Hippo, que intentaba convencer a Draco de que lo que estaba haciendo estaba mal, vio el fuego y no pudo creerlo. Nunca había visto fuego así. Y por alguna razón, este fuego le dio miedo. Drago también sintió miedo, un miedo que no había sentido desde hace mucho tiempo, pero que rápidamente se lo quita para mirar a Hippo y exigirle saber qué estaba pasando, qué cosa había traído con él, qué clase de dragón había domado para intentar enfrentarlo. E Hippo intenta decir que él no fue. Valka mira asombrado a la vez, desde que apareció y desapareció de forma rápida. No sabe qué es, nunca lo he visto. Su esposo llega con ella, queriendo saber si estaba bien o si sabe lo que pasó, pero ella no lo niega, no sabe qué es esa cosa. Y entonces vino de nuevo. Una gran sombra se movía en el cielo y entonces bajó una gigantesca criatura con grandes alas que movió todo a su paso antes de soltar una gran llamada de fuego que terminó por destruir toda la flota. Los vikingos gritaban asustados, sin saber qué era eso, preparaban sus armas, pero no sabían qué hacer. Estaban desesperados, intentaron pedir ayuda a su señor, pero entonces otro torrente de fuego llegó, y esta vez llegó hacia los dragones alfa. Barrió con gran parte de su enemigo hasta que se estrelló con el salvaje bestia gris. Este quedó aturdido, pero entonces no pudo reaccionar cuando un gigantesco dragón le cayó encima. Lo golpeó y lo movilizó, y luego saltó otro torrente que fue disparado contra el salvaje bestia alfa dominante. Los salvajes bestias intentaron reaccionar, pero la bestia salió volando. Ahí lo vieron que era en realidad una bestia de 4 patas, una gigantesca cola, grandes alas, cuello grande y cabeza gigante. Los salvajibestias intentaron disparar con sus alientos helados, pero la bestia al volar se mantuvo alejado de los ataques. Las bestias miraban preocupadas, no sabiendo qué pasaría, y los dragones bajaron del cielo, ocultándose en la fortaleza o dentro de ella para poder intentar escaparse de esta cosa que les daba mucho miedo. Chimuelo, rompecráneos, Torméntula, todos los dragones tenían mucho miedo y querían irse. Trataban de convencer a sus jinetes de irse tan lejos como sea posible, porque esto es muerte. Entonces de nuevo el dragón llegó, aterrizó sobre el salvaje bestia blanco y disparó un torrente de fuego grande hacia el gris. El blanco quiso soltarse, quiso quitárselo de encima, pero Smog lo agarró con grandes colmillos y grandes garras, atacando las partes vulnerables de la bestia. El gris intentó contraatacar de nuevo, pero Smog era más rápido y lo atacaba con fuego, mientras que seguía desgarrando al blanco. Luego soltó al blanco para lanzarse sobre el gris. El blanco estaba muy cansado porque Smog le dejó profundas heridas sangrantes. No podía moverse de forma tan rápida, y el gris sufrió el mismo destino. Luego Smog se lanzó de nuevo sobre el blanco para rematarlo, tumbándolo en el suelo, y viendo finalmente el cuello expuesto, fue ahí cuando lo tomó, y lo arrancó de una mordida. El gris al ver esto, se fue en pánico. Sabía que esta batalla no la podía ganar, y decidió escapar antes de ser el siguiente. Gracias a su juventud y a su corpulencia, pudo aguantar las heridas y se lanzó al agua antes de que Smog fuera tras él, mientras que Smog siguió comiéndose parte del alfa. Y luego miró al cielo para rugir con triunfo sobre cómo el verdadero dragón venció al supuesto rey de los dragones.
Luego se abalanzó sobre la fortaleza, sobre los restos del ejército humano, y los dragones empezaron a huir en desbandada. Muchos murieron por el fuego del dragón, y los humanos eran quemados vivos. Hippo se aleja, intenta llevarse a Draco, pero este se niega, lo lanza, no porque quiera protegerlo, sino porque quiere luchar contra esa bestia. Los salvajibestias fallaron, así que esta debe ser la verdadera bestia que es digna del título de Rey de los Dragones, y con esta cosa dominará todo. Toma uno de sus dragones acorazados que aún seguían atados, se lanza sobre él e intenta domarlo con miedo, pero es claro que no sabe lo que hace. Smoke tan solo devora al dragón y hace que el tipo caiga. De forma sorprendente, no murió. Y entonces habla. Así que tú eres el que se hace llamar un maestro de dragones, un amo de dragones. Pero solo eres un humano. Piensas que esas bestias son dragones, pero yo soy un verdadero dragón. Draco, antes de que pudiera entender qué estaba pasando, Smoke volvió a prender su cuerpo y como si fuera una gigantesca caldera, expulsa fuego. Fue tan violento y grande la llama que no se pudo escuchar el grito del Draco hasta que se hizo cenizas y su mano se fundió. Falca no había podido creer lo que había visto. Un dragón había hablado. Esto jamás, ni en sus más locos sueños lo había pensado, por lo que intenta algo desesperado. Su familia intenta detenerla, pero ella llega hasta Smog e intenta usar los mismos movimientos que usó con todos los dragones para domarlos, para calmarlos, para llegar hasta lo más profundo de su ser mientras le habla, pidiendo que se detenga, que pare con esta matanza, que como el nuevo rey de los dragones tiene que proteger a todos. Smog lo ve, abre sus ojos y por un segundo parece como si estuviera pensando y reflexionando. Pero en realidad estaba indignado. ¿En verdad esta humana pensaba que podía domarlo? No sabía qué eran esos movimientos, pero si se parecían algo a los movimientos de Draco, entonces era una técnica para domar dragones, para domar a estos animales. Así que Smog se sintió tan indignado que no pudo comprender lo que sucedió en un inicio. ¿En serio? Yo que soy una tormenta de muerte y fuego. Yo que soy una calamidad andante, un terror de los cielos. Viene esta humana y piensa que puede domarme. Smog estaba tan molesto que cuando Valka quiso huir ya era demasiado tarde. Bueno, casi. Su fiel compañero, el Brincanubes, la apartó mientras este fue devorado de un mordisco por Smog. E Hippo logró salvar a su madre, mientras Smog gritaba con ira, destruía el resto de los vikingos y empezaba a destruir todo el nido de dragones, obligando a todos a escapar. Muchos cayeron por el hielo, por el fuego, por las fauces de Smog, mientras destruía todo. Valka quiso detenerlo, pero ya no había más que hacer. El nido había caído, el rey había muerto, y una nueva bestia había llegado. Smog los ve por última vez, más precisamente aquel que monta esa criatura negra, porque sabe que ese debe ser el que llaman el rey de los dragones. Porque según la niña montaba una bestia antigua llamada Furia Nocturna, y por lo que ve, de todos los dragones ese es el que mejor encaja en esa descripción. Así que lo ve y le dice que pronto se volverán a encontrar, antes de reanudar su masacre y devorar a cualquier dragón que se haya quedado atrás, sin importar qué sea ni de quién sea. En un momento pudieron descansar tras pensar que se habían alejado demasiado de esa cosa, y se preguntaban qué era. Patapés y Hippo no tenían ni idea de qué era esa cosa. Valka tampoco, jamás habían visto un dragón así, uno tan gigantesco.
poderoso, y mucho menos uno que supiera hablar. Esto nunca había pasado. Ni siquiera saben de cómo es algo así posible. Hasta pensaron que podría ser un acto de los dioses que un dragón así existiera. Pero entonces uno de ellos, su nuevo integrante, Eric, hijo de Eric, un atrapador de dragones, habla de forma un tanto desesperada de que no puede creer que sus rumores eran ciertos. Estaba frotando la cabeza sobre la situación tan desesperada y horrible en la que se había metido. Y ni siquiera sabe cómo demonios terminó ahí. Los demás lo hacen entrar en razón para que diga que, de qué está hablando. ¿Cómo que rumores? ¿Cómo es que sabía de esto? Y él dice que no lo sabía, no como tal. Y entonces explica que desde ese tiempo se escuchan rumores y que tiene que prestar atención a estos rumores, en especial cuando caza dragones. Entonces, los dragones se enojan, pero hacen que se calmen para que él pueda continuar. Y entonces él dice cómo de sus múltiples contactos le han llegado a contar sobre que hay un reino lejano, muy lejano, tan lejano que tomaría una vida completa llegar hasta allá. Este reino se ubica en una montaña. Y cuando dice eso, unos se empiezan a quejar sobre lo estúpido que sería trabajar en una montaña o por qué alguien escogiera una montaña en otro lugar mejor. Hasta que el tipo un tanto desesperado dice, porque son enanos. Y entonces eso ya tuvo más sentido para todos, excepto para los gemelos quienes pensaron que con enanos se refería a gente pequeña y no a enanos de frondosas barbas que trabajan en la tierra y todo eso. Ignorando eso, él les explica que ese reino se decía que era inmensamente rico, tan rico que podía generar montañas de oro. Pero desgraciadamente ese reino fue asolado por una bestia gigantesca, un dragón amante del oro que tomó ese reino, destruyó a sus habitantes, destruyó a los reinos vecinos y se proclamó como el nuevo rey bajo la montaña. Él obviamente había pensado que era una exageración, pensaba que era algún otro dragón que se quedó con algún tesoro o que le gustó algo brillante, o tan solo alguien que se quejó de que una bestia le quemó la casa, porque habían contado cosas tan extrañas y fantásticas de este dragón que simplemente era imposible. Estuvo en este negocio por básicamente toda su vida y jamás había visto algo así. Lo más cercano a esto era el salvaje bestia. Pero es claro que esta cosa es muy superior a esto. Temerosos le preguntan qué pueden hacer con esa cosa y él indignado dice, ¿por qué me preguntan a mí? Supone que ustedes son los expertos en cazar dragones. ¿Creen que yo tengo la menor idea de cómo matar a esa cosa? Y Pongo quiere matarla, dice. Lo que hace que entre en conflicto con varios de sus compañeros que sí vieron el maldito infierno que se desató. Él intenta hacer que entren en calma y que vuelvan a ver para poder pensar mejor en esta situación. Y su padre concuerda, aunque no está completamente de acuerdo con lo que piensa hacer Hippo. Sabe que tienen que regresar a ver cuanto antes y dar aviso de lo que sucede. Y eso hicieron. Volvieron a casa y tras la sorpresa de que la esposa del jefe no fue asesinada por dragones, sino que estuvo bien entre ellos por mucho tiempo, pasan a lo que es más importante para todos. Un gigantesco dragón destruyó una inmensa flota de cazadores, destruyó a todo su ejército, mató a incontables dragones y sobre todo mató a los salvajibestias, los reyes de los dragones. Y no parecía que pudiera haber algo que los detenga. Y se preguntan qué hacer. Hippo y Valka no quieren matarlo. Valka, pese a haber perdido a su leal amigo y ver a su rey morir, sigue negándose a matar dragones, en especial a matar a un dragón tan especial, un dragón que puede hablar. E Hippo sigue pensando que puede encontrar otra manera. Debe haber algo que molestó a este dragón y tan solo tiene que encontrar qué cosa lo molestó y podrán estar en paz. Pero Stoico y Astrid se oponen a él rotundamente. Esa cosa era una bestia. No era un dragón, era una bestia. Le dice que Draco era igual o peor que esa cosa. No, esa cosa sin duda era peor que Drago. Porque Drago Manadura sí preparó un ejército, sí tenía todo para reconquistar el reino de los dragones.
tenía su propio salvaje bestia y pudo hablar con Hippo. Y cuando Hippo dijo de qué cosa habían hablado, Stoico le remarcó que tuvo razón todo el tiempo. Los dementes que matan sin razón, jamás podrás hacerlo entrar en razón. Él y los suyos mataban dragones porque estaban seguros que los dragones querían matarlos. Porque para ellos los dragones solamente les robaban su comida, mataban a su gente y aparentemente por nada. No fue hasta ahí porque se dieron cuenta que lo hacían por una razón de peso, de mucho peso. Pero Draco no era así. Draco no lo hizo por el bien común, lo hizo por su propio poder y avaricia. Y este dragón tal vez solamente lo hace por diversión. Y algo así jamás podrán hacerlo entrar en razón. El debate continuó sin saber que todo el archipiélago y sus alrededores estaban corriendo peligro. ¿Qué clase de peligro? Pues, ¿qué tan peligroso para ti es un dragón gigantesco, muy brillante, que sabe observar y sabe ser paciente? Durante los siguientes meses, Smog estuvo recorriendo de aquí a allá, tomando mercaderes y conociendo más sobre lo que hay a su alrededor, sobre lo que hay frente a él y que puede tomar. Regresó a la base de los cazadores de dragones para destruir el nido. Tomó todas las pertenencias que pudo haber tomado, todo el mísero oro que podía haber ahí. No era mucho, en especial comparado con Erebor, pero al menos cree que podía juntar una pequeña fortuna antes de irse. Creó un nido nuevo, y su propia esencia mantuvo alejado a todo ser viviente que sabía que eso era muerte. Y exploró las diferentes islas que había por allí y por allá, y encontró a más gente que supuestamente era gobernante de dragones, unas llamadas valquirias, que tenían una misión extraña de cuidar dragones hechos de metal y que volaban gracias a estos mismos dragones. Había otro grupo de gente con ropas negras, algunos con elementos dorados o de metal, que vivían cerca de un gran volcán y veneraban a un dragón gigantesco que parecía hecho de lava. Y otros lugares así. Y entonces Mog procedió con su plan. Fue así que durante semanas, durante meses, llegaron noticias sobre barcos que se perdían, jamás volvieron a aparecer. Mercaderes, exploradores, guerreros, embajadas, todo se perdía. Cuando mandaban exploradores por barco, también desaparecían. Y algunos que regresaban decían que no encontraron rastro alguno de nada. Algunos que utilizaban dragones pudieron ver que las embarcaciones fueron destruidas, de alguna manera desaparecieron. Por fuego fueron destruidas, pero no saben qué dragón pudo haber hecho eso. No hasta que llegó el dragón. Las valquirias fueron tomadas desprevenidas. Era una noche tranquila como cualquier otra. Estaban cuidando a los látigos afilados, cuidando a las pequeñas crías que una vez más empezarían con su ritual para que se unan a su valquiria y vuelen en sus espaldas. Mientras que los látigos estaban pasando por su proceso de apareamiento y cuidando a sus huevos así como sus territorios dentro de la isla. Cuando estos dragones reaccionaron, las crías lloraron. Los adultos gritaron en pánico o salieron volando. Las valquirias se despertaron por eso, por cómo el ambiente cambió de ser fresco y húmedo a cálido y seco. Los árboles tronaron. Una gran sombra se asomó sobre ellos. Y entonces llegó Smog. Con un fuerte ataque destruyó la isla. Luego se lanzó sobre los bosques atacando a los dragones afilados que estaban ahí. Estos intentaron defenderse atacando, usando sus látigos para tratar de perforar a Smog, pero este dragón era impenetrable. Los hacía a un lado, los devoraba, los aplastaba y quemaba el bosque entero. Las valquirias trataron
luchar, pero eran fácilmente destruidas y toda la aldea se reducía a cenizas, mientras que ellas tenían que huir. Huyeron hacia donde pudieron, a las cavernas. Se quedaron ocultas entre los escombros y algunas escaparon a su lugar santo, el cual fue un error, porque Smog llegó y mató a todas, destruyendo el lugar, y después se fue. O eso creían, porque venía una y otra vez a destruir cada parcela de la isla, de forma instantánea o de forma rigurosa. No dejó ningún rastro de verde, pasto, árbol o roca que parecía estar intacta, y las valquirias sobrevivientes escaparon con todo lo que pudieron, lo que no era mucho, en especial porque priorizaron llevarse a tantos látigos afilados como fuera posible, pero desgraciadamente no fueron muchos. Smoke los vio irse, pero no los persiguió, porque esto es parte de su plan, y entonces siguió hacia la siguiente isla. Una isla grande, con un volcán gigantesco. El dragón rápidamente se lanzó sobre el puerto, quemando muchos barcos y navíos. Luego luego cayó sobre la aldea y atacó con fuego salvaje, todo lo que estaba a su alrededor. Los guardianes del ala intentaron atacar, intentaron defenderse, pero el dragón era demasiado poderoso. No sabían qué estaba pasando. Y entonces llegó el gran erupción. Creyeron que su salvador había llegado. Pero Smog era más rápido que su guardián. Smog no soportaba el calor que desprendía esta cosa, pero aún así lo atacó y supo cómo hacerlo. La bestia era pesada y grande y lenta. Smog era más rápido, fuerte y ágil. Lo obligó a volar, y fue ahí donde fue su gran perdición. Se colocó detrás de él, atacaba las alas. Lo atacaba de forma desenfrenada, sin que éste pudiera hacer algo. Intentó elevar su temperatura, pero Smog podía soportarla, ya que no intentaba matarlo con sus garras y colmillos. Trataba de derribarlo, y finalmente lo hizo. Dañó sus alas lo suficiente para luego empujarlo hacia el mar. La gran bestia hizo que el agua se evaporara, mientras chillaba por intentar regresar a tierra, pero Smog solamente lo atacaba desde el cielo. Lo atacaba de forma despiadada con fuego, mientras el pobre Erupción trataba de regresar a tierra, pero le era imposible. Hasta incluso Smog voló sobre él para darle latigazos con su propia cola, obligándolo a permanecer bajo el agua, hasta que finalmente ya no pudo volver. Los guardianes estaban desolados, vieron a su gran guardián morir de forma horrible por las garras de una bestia desconocida que les ha quitado casi todo. Smoke fue a los bosques, fue a diferentes partes de la isla a seguir destruyendo todo. Los aldeanos sobrevivientes y los guerreros que pudieron sobrevivir le entendieron. Este lugar le pertenecía a esta bestia, y tenían que huir como pudieron, preparando tan rápido como pudieron algunos barcos, extendiendo algunos más, y emprendieron la huida de su hogar, tratando de ver qué lugar podría ser seguro para ellos. Smoke los vio, y tras deleitarse con la destrucción y el saqueo de todo el oro de estas dos islas, se movió de nuevo. Fue así que lo mismo pasó con los berserkers. Lo mismo pasó con el gran comercio de mercantes del norte. Y lo mismo pasó con los devastadores. Perdón, con los exiliados, o cómo es que se llamaban esos tipos. Así pasó con cada lugar que Smog aparecía. Una gran sombra en el cielo, un gran rugido. Y entonces el fuego llegó. Las casas fueron derribadas. Los árboles se volvieron antorchas. Los dragones huyeron o murieron. Y los orientes no les quedó otra opción más que huir. Pero ¿a dónde huirían?
solamente a un solo lugar que aparentemente era seguro. Berk. Dragones, humanos, tuvieron que buscar refugio ahí. Hippo, Stoico, Valka y todos los demás se sorprendieron al saber que todos los lugares estaban siendo atacados por Smog. Smog estaba arrasando con todo y todos. No había sobrevivientes, no había aviso, solo había muerte y destrucción a donde sea que él fuera. Y entonces lo entendieron. Miraron el mapa, marcaron cada punto en donde estaba y entonces era obvio. Smog los estuvo atacando durante meses y no se dieron cuenta. No por solo los ataques a las islas, lo que sí es horrible, pero se refiere a que destruyó las redes mercantiles. Los estaba matando de hambre, le estaba quitando suministros a todos. Y ahora con toda esta población de gente, queda claro el plan. Lo estaba arrinconando. Con los suministros limitados, con el aumento desproporcional de habitantes y con más dragones que buscan este refugio del monstruo, solo les queda esperar. Smog no se detendrá ante nada ni nadie. Los sobrevivientes cuentan historias sobre cómo el gigantesco dragón pudo soportar todo, cómo valientes dragones, valientes vikingos intentaron atacarlo, pero nada le hacía daño. Uno pudo escuchar algo sobre el dragón, y cuando lo repitió, es como si lo viviera de nuevo. Mis dientes son espadas, mis garras son lanzas, mi armadura es de hierro, mis alas crean un huracán. Yo soy fuego, yo soy muerte. Y entonces quedó claro. Era luchar en Berg o morir. El dragón no puede ser bueno y tampoco puede ser salvado. Esta bestia tiene que morir aquí y ahora o todos moriremos. Fueron las duras palabras de Stoico y todos lo entendieron. Los defensores de los dragones, los que amaban más a los dragones, aceptaron esto con pesar. Porque si no mataban a esta bestia, sus hijos, sus amigos, ellos mismos, sus amados dragones morirían. Y no saben por qué. El dragón donde llegaba y destruía todo, no hacía exigencias, no reclamaba nada, tan solo llegaba y quemaba todo a su paso. Y todos concordaban con que ese fuego no era normal. Era como el fuego del infierno. ¿Esta qué cosa? Es un monstruo. Incluso Hippo aceptó que ya no puede hacer nada más. Así que una vez más tendrá que montar sobre Chimuelo para hacer algo que no había hecho desde hace mucho tiempo. Matar a un dragón. Primero fue contra el Muerte Roja, y ahora tendrá que ser contra Smog el Dorado. Así que prepararon a ver, tiraron las casas para crear nuevas herramientas, así como te dirán partes del bosque para almacenar madera en caso de emergencia, porque saben que la necesitarían, así como para construir nuevas herramientas. Todo el conocimiento berkiano y de sus aliados que sabían cómo matar dragones o cómo capturarlos, se estaba empleando aquí. Grandes ballestas para derribar las alas del dragón, grandes ballestas para atravesar su piel, catapultas cuando esté cerca, incluso grandes contenedores de agua para los incendios o para intentar apagar el dragón, trincheras, coberturas y más lugares, mientras preparaban las cuevas para que todos los aldeanos pudieran protegerse ahí, aunque puede que sea en vano, porque gracias a las modificaciones que hicieron a la isla para la comunidad de los dragones, muchos lugares en el subsuelo ahora están libres esperando un ataque, por lo que refuerzan aún más
el hangar de dragones. Y también tuvieron que empezar a armar a los dragones. Gracias a que tienen broncos, pudieron empezar a fabricar más hierro de bronco para fortalecer sus armas y a sus dragones. Ahí Pomo le agrada esto, pero sabe que no tiene otra opción. Chimuelo también lo sabe. No queda más tiempo. O eso pensaba. Porque Smaug recibió una visita interesante. La alianza de cazadores, al perder a Draco y a perder a sus embarcaciones en ese lugar, intentaron algo desesperado. Juntar una armada más grande para cazar al dragón, junto con un gran cazador de dragones que se decía que era el mejor de todos, ya que cazó hasta extinguir a las furias nocturnas. Fue difícil convencerlos, en especial porque no le interesaba cazar otra cosa que no fuera furias nocturnas, pero cuando le dijeron que había uno más y que le darían más información en cuanto mataran al Smog, se aventuró junto con la flota. Escuchó las historias y pensó que eran relatos tontos, y si aún fueran de cierta manera reales, tenía sus dragones, el veneno que estos le fabricaban, y siempre contaba con un plan. Lo que no sabía es que este cazador estaba siendo cazado. Él estaba en su máquina voladora, y fue ahí cuando, de un simple resplandor, él fue eliminado. Sus dragones, cayeron junto con la maquinaria hasta su muerte, y la flota fue destruida por Smaug. Eso le dio tiempo a Perk y a sus aliados a estar mejor preparados. Todos daban sus juramentos, hacían sus ritos, se preparaban para lo que sin duda sería la más grande batalla de sus vidas. Se preparaban para tomar su lugar en el Valhalla, para ir con los dioses y con sus ancestros hacia el glorioso fin. Aun si este es el Ragnarok, no descansarán, no morirán como cobardes, morirán luchando ante los ojos de los dioses. Odín está con nosotros. Efectos de voz vergas, ¿verdad? En fin, Smaug los había visto y observado. También escuchó cómo se preparaban y le dio gracia. Una valiente, desesperada resistencia. Por nada. Estudió bien la isla, vio las entradas, vio las defensas. Hizo cálculos sobre cuántos efectivos podría haber entre dragones y humanos. Vio sus trampas. Vio sus puntos ciegos. Vio el miedo. Y Smaug sabía cómo usar el miedo contra sus enemigos. Lo usaba muy a menudo. Y varias veces fingía que atacaría. O hacía ruidos para llamar la atención de los defensores. Estos reaccionaban al instante creyendo que ya venía el ataque. Pero nunca llegaba, lo que los desconcertaba, desgastaba, enojaba y alteraba. Fue así que, en el día, justo al amanecer, llegó Smaug. No lo hizo en la noche porque sabe que de entre todos los dragones ahí presentes, el más peligroso es el que llaman Furia Nocturna o Chimuelo, el cual también es un nombre tonto para Smaug. Porque este se puede camuflajear perfectamente en la oscuridad y aunque Smaug tiene excelentes sentidos, no perdería el tiempo en cazar una sabandija en la oscuridad cuando puede hacerlo en el día, donde su ventaja se pierde. Así que justo al alba llegó, rugiendo con gran fuerza. Los dragones se lanzaron como primera línea de combate mientras todas las armas apuntaban al dragón. Este deliberadamente se hizo notar, tan solo para que vieran de dónde vendría y que fingieran que tienen esperanza, solo para quemarla en un instante con un fuerte ataque que obligó a los dragones a romper filas, y muchos cayeron al ser golpeados por las gigantescas alas del Smaug. Las armas disparaban, pero no le hacían nada a Smaug, más que hacerlo reír antes de que escupiera fuego y partiera en dos a la aldea. Los vikingos trataron de hacer todo lo posible por salvar a sus compañeros y a las defensas mientras seguían atacando de forma desesperada. Hippo guiaba el ataque con los dragones.
le decía cuándo y cómo atacar. Smoke veía cómo los Nathers lanzaban sus espinas, cómo las pesadillas monstruosas se prendían en fuego, cómo los broncos escupían rocas, cómo los cremalleros lanzaban gas y luego lo prendían, y así con otros dragones extraños. Pero para él son batzambicas que no pueden hacerle nada, no pueden atravesar su defensa. Y Smoke siguió atacando de forma despiadada. No podían hacer nada. Smoke era simplemente muy poderoso. Destruyó fácilmente el hangar. Su cabeza atravesó las grandes puertas del gran salón para luego quemarlo todo. Todo estaba saliendo mal. Y para Hippo era peor, porque pensaba utilizar la misma estrategia con el Muerte Roja. Apuntar a las alas, evitar que volara y acabarlo en el suelo. De ser posible, incluso hacerlo volar en pedazos. Pero la forma en la que dispara Smoke es diferente a otros dragones. Smoke carga grandes cantidades de gas para luego expulsarlo y llamas. Todo lo genera en su estómago y luego lo dispara. Le han disparado ahí, pero su defensa es tan grande que no le hace daño o no lo suficiente. Le atacan las alas, pero estas resisten. Y cuando nota eso, se mueve más rápido, dificultando que puedan darle. Además de que ataca a todo su alrededor, quemando todo, evitando que puedan coordinarse y llevándose a muchos de los defensores con él. Pero lo peor es que Smoke era inteligente. Se dio cuenta rápidamente que ese dragón, ese Hippo y el Furia Nocturna eran terriblemente rápidos, más rápido que él, más rápido que cualquier otro dragón que haya conocido. Sabía que si lo perseguía jamás podría alcanzarlo, y si lo hacía seguramente lo haría para poder salvar a todos. Pero ese era el error. Smoke sabe muy bien que el gran defecto de los humanos, del gran defecto de aquellos que tienen corazón y conciencia, es el amor. Ese es su mayor defecto. Porque Smoke sabe que no importará si gana o pierde, si ya no tiene nada que defender. Fue así que hizo ataques más despiadados y salvajes contra la aldea, porque sabía que Hippo y Chimuelo no intentarían hacer algo nada más que intentar detenerlo. Se avanzarían contra él y fue ahí su mayor error. Smoke los golpeó, Smoke los quemó, Smoke casi se los come más de una vez mientras seguía matando a sus compañeros. Fue así que Hippo notó cómo sus padres fueron eliminados por Smoke. Rompecráneos había caído, y tras evitar que Smoke matara a aldeanos que intentaban escapar del fuego. Smoke tan solo lo golpeó con fuerza con su hocico, lo que lo empujó hasta las rocas y derribó al dragón junto a Stoico y Valka. Stoico intentó salvar a su amigo, pero este ya no podía hacer nada. Valka, Valka intentó ayudarlo, pero vieron a Smoke y supieron que era tarde. Se besaron y se colocaron sobre el dragón antes de ser calcinados vivos. Pugón fue a su rescate, pero fácilmente fue derribado y cayó al mar. Hippo vio esto y se lanzó con todas sus fuerzas. Le dijo a Chimuelo que se preparara, y eso hizo. De alguna manera, su energía estaba brillando tanto como fuego azul, como si el sol se volviera azul de repente. Smoke sorprendido voltea y recibe un golpe tan grande que lo hace estrellarse contra la montaña de Berg y caer. Ambos miran desconcertados y sorprendidos lo que pasó, pero gritan con la alegría de que finalmente la bestia haya caído, hasta que cayó con un látigo como un trueno. Su cola salió volando y derribó a al par. Smoke se levanta furioso. Acusa al gran señor de los dragones por hacerle eso, por pensar que podía hacerle daño.
por atacarlo con vestigios, con desechos de su pueblo, de su gente, de su especie. La peor calamidad que pudo haber visto alguna vez es la creación de estas bestias insignificantes, débiles, tontas y de voluntad débil. Estas cosas no son dragones. Él es un dragón. Te traerá desesperación y muerte. Solo les queda morir. Así que se despide del gran señor de los dragones, porque el verdadero rey bajo la montaña se cansó de él y ataca con todas sus fuerzas hacia donde Hippo y Chimuelo se estrellaron. Ve a su alrededor. Los dragones escaparon o cayeron. Los humanos desaparecieron. Tomó el oro restante de Berg y ruge con ira en los cielos por todo lo que le hicieron pasar, por las grandes ofensas que son estas bestias que se hacen llamar dragones, por haber señores de los dragones que desafían su título y su dignidad, y se va. Junta toda su fortuna para poder irse a Erebor a descansar en paz, satisfecho de que nada puede vencerlo. Pero estaba equivocado. Berg no cayó, no completamente, porque aún había gente viva, gente en las cuevas que logró sobrevivir. Hippo también sobrevivió, a costa de su dragón. Él puso su cuerpo para proteger a su amigo inconsciente, pero incluso Chimuelo tenía límites. Tras ese golpe, no podía hacer mucho más que colocarse sobre su amigo e intentar salvarlo del fuego. Y lo logró. Fue así que el gran Furia Nocturna cayó. Astrid vio a su familia irse. Encontró a Hippo inconsciente, con su dragón muerto. Y ella entendía ese dolor porque también perdió su dragón. Pero vio que Hippo también perdió una mano. Patán carga el cuerpo de su padre, llevándolo al lado de sus dragones. Patapés no se encuentra por ningún lado. Brutasio y Brutilda tampoco. Bocón no salió del agua. Dagur cayó junto a su esposa. La reina de las Valquirias estaba siendo cargada por dos de sus subordinadas. Y muchos más se perdieron. Cuando Hippo reaccionó, no pudo creer lo que había pasado. Estaba a punto de caerse cuando vio su pierna y su mano perdida. Fue algo que nació dentro de él, algo como una llama, así que se levantó, como pudo, ayudado por Astrid. Se colocó frente a todos y logró levantarlos para empezar de nuevo. Una alianza de vikingos, como nunca se ha visto antes, ha prevalecido, porque mientras todos sigan vivos, mientras sigan recordando sus culturas, a su gente, a sus tribus, podrán seguir adelante. Y algún día, si Smoke vuelve, ellos lo cazarán y lo matarán, pero por su venganza cumplirán. Gritaron con elogio. Tomaron todo lo que pudieron y zarparon a un nuevo lugar. Tomó tiempo para que se recuperaran, pero lo hicieron. Tomaron a nuevos dragones. Astrid se encontró con un viejo conocido, un, un pesadilla monstruosa que había hecho una conexión hace tiempo. Y parece que de nuevo vuelven a conectarse. Patán encuentra otra pesadilla monstruosa que también ya había conocido, que aunque nunca serán iguales a sus dragones, los aceptan y también aceptan que son deseos. Las valquirias cuidan como pueden a sus látigos afilados, haciendo que el crecimiento de sus números sea muy lento, pero al menos sostenible. Los guardianes preparan a todos para que sean más sustentables el uno y el otro, y se puedan mantener juntos. E Hippo tuvo que tomar un nuevo dragón. En un inicio pensaba hacer el juramento de jamás montar un dragón de nuevo,
porque no había ningún otro como Chimuelo. Ambos se complementaban, ambos se entendían, ambos eran iguales en más de un sentido. Pero Hippo necesitaba un dragón. En este momento su pueblo lo necesitaba. Todos los pueblos lo necesitaban. Y se encontró con un viejo amigo, Tornado, el viejo dragón de su padre. Un trueno tambor que su padre había logrado tomar y que dejó libre para que se encargara de otros pequeños truenotambores. Pero aquí está, se encuentran. Hippo le da las malas noticias y de alguna manera, pese al que el dragón es sordo, de alguna manera logra entenderlo. Ambos se unen a empezar, pero se unen para poder trabajar juntos. Y así pasaron los años, las décadas, de cómo esta alianza improbable de tribus que sobrevivieron a la más grande calamidad lograron levantarse y trabajar juntos para seguir adelante, para tratar de mejorar en donde antes habían fracasado, cuidando a los dragones, cuidando a los humanos, reclamando viejos territorios para volver a hacerlos verdes una vez más, para que tanto humanos como dragones puedan vivir en ellos, atacando con más ferocidad a sus enemigos, mostrando gran clemencia a sus aliados. Pero no todo era perfecto. Astrid lo sabía. Astrid, que se había casado con Hippo de poco después, pudo verlo en su mirada, aun cuando él decía que todo está bien, o cuando hablaban y pensaban que ya había todo solucionado. Hippo seguía siendo atormentado por lo que había pasado, por lo que Smog había hecho. No solo por sus padres, sino por todo lo que había perdido, pero en especial por algo más. Algo que Hippo jamás pierde de vista. Despierto o dormido, lo sigue viendo en cada momento. Él cree que ha visto una fisura en la armadura de Smog, que antes no la había notado por cómo se movía el dragón y cómo atacaba, pero ahora que la vio, para él es tan evidente que no puede creer que no la hayan visto. Es como un trozo de carbón en medio de un cofre de oro. Simplemente es imposible no verlo. Hippo vio cómo todas las armas rebotaban en las escamas, pero si ese lugar era su punto débil, si ese lugar tenía algo en especial que pudiera aprovecharlo, lo haría. De hecho, Hippo estaba planteándose más de una vez ir tras la bestia, cazarla por venganza, pero nunca lo hizo. Su pueblo estaba. Los pocos amigos que le quedaban le hicieron entender que no podría irse jamás. Tiene que quedarse en Berk. Bueno, en la nueva Berk. Tiene que quedarse con los suyos. Tiene que cuidar el futuro, en especial porque su esposa está embarazada. Como diría su, como diría su padre, un jefe cuida a los suyos. E Hippo no le fallará. No más. Ya no es el mismo chico optimista y amante de la paz que era antes. El fuego lo ha templado, para entender que este mundo no es tan bello como él ha creído y ha intentado convencerse que existe. Entiende sus problemas y sus males, sus calamidades. Así que con su nuevo puño de hierro, protegerá a todos, seguirá avanzando, prosperará, traerá paz. Vencerá a todos los que intenten detenerlo, a todos que amenazan su paz. Y jura que si vuelve a ver ese dragón, aunque sea imposible, jura obtener venganza. Jura que cazará y matará al gran Smog el Dorado. Jura que todos serán vengados algún día. Mientras tanto, el dragón vuelve a su guarida, consciente de lo que dicen los mercaderes. Que esos señores de dragones, que esos jinetes han ardido y desaparecido por siempre. Nadie sabe nada de ellos desde que Smog atacó. La conexión se cortó por completo. El dragón entra en su madriguera con nuevos tesoros y se ríe por cómo aquellos que intentaron someter a su especie, incluso estos vástagos deshonrosos, están muertos.
Así que con una gran sonrisa se ríe de sus enemigos muertos y calcinados antes de dormir y esperar una vez más. Y esto ha sido todo. Originalmente este video había empezado como ¿qué pasaría si los de Cómo entrenar a tu dragón se enfrentaran a los dragones de otras franquicias? Pero dije, nah. Al final era más obvio decir que simplemente Smogger los mataría a todos y bueno, eso pasó. Así que bueno, aquí otra loca historia, otra loca idea. Y gracias a todos por suscribirse, darle like, comentar y todo eso. Prepárense para nuevos videos más adelante, si es que tengo el tiempo o si me acuerdo. Así que muchas gracias por todo, no olviden dar like, comentar, suscribirse y todo eso. Y hasta la próxima.